Hola. Bienvenidos a Mates de Papel. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de ecuaciones diferenciales reducibles a lineales, mejor conocido como el método de Bernoulli. Recordemos que el método de Bernoulli propone dos casos: el caso donde tenemos dy sobre dx o el caso donde tenemos dx sobre dy. Recordemos que de manera simplificada dx sobre dy se puede escribir como x' y dy sobre dx se puede escribir como y'. También recordemos que en el método de Bernoulli hay que formar esta estructura o esta estructura según el caso que nosotros detectemos. ¿Cómo vamos a detectar ese caso? Sencillo. Si tenemos una ecuación como esta, que está desordenada, no tiene su estructura general, si intentamos proponer un caso y no se logra, eso quiere decir que en automático ese caso es incorrecto. Hay que proponer el otro. Así de simple. Como yo veo aquí que tengo y', voy a proponer el caso 1. Si no sale, pues bueno, me paso al caso 2. Para proponer este ejercicio es bastante sencillo. Lo primero que tengo que hacer es dejar a y' sola. Y para dejarla sola, noto que hay un 2x², que como aquí está este signo más, quiere decir que es un término independiente a lo que está aquí. Eso quiere decir que si me fijo en este 2x², noto que es positivo. Por lo tanto, si lo despejo para el otro lado, será negativo. Negativo 2x² de este lado. Ahora, este 2 por x por y están multiplicando a la derivada, entonces pasarán dividiendo. Eso quiere decir que puedo proponer la estructura de la siguiente forma. Primero voy a cambiar de notación y'. En este caso será dy sobre dx. Después pondré un igual y propondré el signo de división. Como el numerador y el denominador son independientes, yo sé que x² más y² y menos 2x² deberían ir en el numerador. En el denominador solo voy a poner 2 por x por y. Una vez escrito esto, voy a hacer la suma o la resta en el numerador. Ojo, tengo x² menos 2x², por lo que habíamos comentado. Eso me quedaría como y² menos x². Listo. Teniendo este dato, lo que queda es notar que es como un denominador. Eso quiere decir que se puede repartir para este término y para este término. También puedo notar que al momento de repartirse, este y² con esta y quedará simplemente como y. Eso quiere decir que este término irá del lado izquierdo. Por lo tanto, tendría dy sobre dx, y como este término tiene signo positivo y este término también es positivo, eso quiere decir que el término del lado derecho es positivo. O sea, del lado izquierdo será negativo. Y esto sería menos, por el signo, una línea de división. Aquí me va a quedar una y en el numerador, pero recordemos que la tenemos que tener separada de la función f de x. O sea que voy a proponer un 1 en el numerador sobre 2x y lo voy a multiplicar por la y. Después lo igualaré al negativo porque este término no se va a mover, y menos por más da menos. Sería negativo, y en el caso de este término x² con x se va a cancelar. Quedaría un x en el numerador sobre 2, y esta y la voy a pasar al numerador. Ojo, esta y está elevada al exponente 1. Si la paso al numerador, estaría elevada a la negativo 1. Con esta fórmula ya tenemos la estructura general. dy de x, aquí está. La parte de más f de x es esta parte, por y, que es esta parte, el igual. G de x es toda esta parte, y es esta, y n es negativo 1. Entonces, sabemos en automático que n es igual a negativo 1. Si proponemos el cambio de variable de omega igual a y a la 1 menos n, tendríamos 1 menos negativo 1, que eso da 2. Recordemos que en este momento despejamos a y. Y entonces sería igual a omega elevado a la 1 medio. Y listo. Teniendo en cuenta esto, ahora voy a derivar implícitamente a omega, que está igualado a y² respecto a x, porque así me lo pide la fórmula. Entonces, la derivada de omega quedaría 1.
pero como estamos derivando implícitamente, quedaría multiplicado por su derivada, no se les olvide. Igual, y en este caso la derivada de y cuadrada es 2y, pero se multiplicará por su derivada, por dy sobre dx. En este momento, recordemos, este es el paso un poco confuso, hay que cambiar esta y a términos de omega, para eso la despejamos, y despejar a dy sobre dx para proponer después esos despejes en esta fórmula y proponer todo esto en términos de omega. Lo primero que haré será despejar a dy sobre dx y al final será cambiar la variable. Obviamente esto se puede alternar en dado caso de que pues quieras cambiar primero la variable y después despejar, no hay ningún problema, nos va a dar el mismo resultado, solo es practicidad. Entonces tendríamos dy sobre dx igual a 1 sobre 2y por la derivada de omega respecto a x. Teniendo este dato, voy a cambiar a términos de omega. Sin embargo, para ahorrarme pasos, voy a cambiar en términos de omega a partir de proponer esta estructura. Entonces, lo primero que escribiría sería la derivada de y, pues es lo que me pide. Así que tendría 1 sobre 2, sin embargo, este y lo voy a pasar al numerador. Tendría y a la negativo 1. Pondría un 2 en el denominador, que es este, y esta y la voy a cambiar por omega a la 1 medio. Pero como está elevado esto a la negativo 1, pues negativo 1 por 1 medio, por leyes de los exponentes me queda negativo 1 medio. Listo, por la derivada de omega respecto a x. Después de aquí, escribiré menos 1 sobre 2x, menos 1 sobre 2x, y aquí voy a poner el valor de omega, que es omega a la 1 medio. Lo voy a igualar al negativo de x sobre 2, todo multiplicado por omega, y ojo, es omega elevado a la 1 medio, y con este negativo 1 se va a multiplicar con este 1 medio, quedando negativo 1 medio. Con esta ecuación que tenemos aquí, tenemos que proponer la estructura de una ecuación diferencial reducible a lineal. En este caso, las ecuaciones diferenciales reducibles a lineales no tienen a y elevado a la n o a x elevado a la n. Como nosotros escogimos este caso, vamos a proponer la estructura de este caso. Como notamos, hay que dejar a dy sobre dx solita. En este caso, por los cambios de variable, tenemos que dejar a la derivada de omega respecto a x solita. Para ello, es bastante simple. Solamente hay que ver los términos contrarios de aquí para multiplicarlos. En este caso, voy a multiplicar por un 2. ¿Cómo sé que tengo que multiplicar? Fácil, porque este 2 se está dividiendo. También voy a multiplicar por un omega elevado a la 1 medio. ¿Cómo sé que tengo que multiplicar por un omega a la 1 medio? Sencillo, porque este omega está elevado a la negativo 1 medio. Recordemos que cuando se multiplican las bases, si son iguales, sus exponentes se suman. Y 1 medio menos 1 medio daría 1. Efectivamente, se irá el omega. Teniendo eso en cuenta, voy a reescribir una vez más todo esto que tengo aquí, ya a un solo color. Tendría omega elevado a la negativo 1 medio sobre 2 por la derivada de omega respecto a x menos, y aquí ya voy a poner omega elevado a la 1 medio y tendría 2 por x igualado al negativo de x sobre 2 por omega elevado a la negativo 1 medio. Si cierro el corchete y multiplico, me quedaría la derivada de omega respecto a x menos, y en este caso omega por omega, 1 medio más 1 medio daría 2 medios. Eso quiere decir que da 1. Me quedaría omega en el numerador sobre x en el denominador, ya que este 2 en el numerador con este 2 en el denominador se cancelarán. Esto será igualado, y aquí omega a la 1 medio por omega a la negativo 1 medio se volverá omega a la 0. Eso dará 1. En este caso quedaría negativo x sobre a. Ya no quedaría algo, pues 2 entre 2 da 1. Entonces simplemente quedaría negativo x. O sea, así. Listo. Una vez que tengo esta ecuación, necesito identificar a f de x. Recordemos que f de x se encuentra al lado, en este caso, de omega. Sería negativo un 1 que está al lado de omega sobre x. Recordemos que hay que proponer todo menos a omega.
Entonces sería el factor integrante igual a Euler elevado al negativo, este negativo por este negativo, de la integral, y en este caso voy a escribir dx en el numerador sobre x, que sería como escribir esto, en vez de 1, multipliqué el 1 por el dx y por eso está aquí. Y esto daría igual a Euler elevado al negativo del logaritmo natural de x. Este negativo hará que por propiedades de logaritmos pase al exponente de x. Sería el logaritmo natural de x a la negativo 1. Con eso sabríamos que nuestro factor integrante por teoremas de logaritmos sería x elevado a la negativo 1. Ahora con este x elevado a la negativo 1 voy a proponer una multiplicación para esta ecuación, y lo que va a pasar es que con eso habré propuesto una ecuación diferencial de variables separables. Entonces quedaría la multiplicación expresada de la siguiente forma: x a la negativo 1 por derivada de omega respecto a x menos omega sobre x igual a negativo x. Si multiplico esto, me quedaría x a la negativo 1 por la derivada de omega respecto a x. En este caso, esta x la puedo pasar al numerador como x a la negativo 1 y multiplicaría entonces a x a la negativo 1. Como se están multiplicando y son de la misma base, los exponentes se van a sumar. O sea que tendríamos menos x elevado a la negativo 2 por omega igualado, y en este caso x a la negativo 1 por x a la 1 pues dará x a la 0, y x a la 0 da 1, por lo tanto quedará menos 1. Teniendo esto en cuenta, recordemos que aquí esto es el resultado de la derivada de una multiplicación. Sabemos que las funciones que no están derivadas, que son las que necesitamos para obtener el ejercicio de donde salió este resultado, se encuentran en este caso aquí y acá. ¿Cómo lo supe? Sencillo, recordemos que la derivada de la división nos dice la derivada del primer término por el segundo sin derivar más la derivada del segundo término por el primero. Entonces notamos que como esto está derivado, esto no debería estar derivado. Esto debería ser parte de la función original. Si notamos la derivada de x a la negativo 1 es negativo x a la negativo 2, que está exactamente aquí. Por lo tanto, la otra función que necesitamos es esta w. Omega. Teniendo en cuenta esto, ya se puede proponer el cambio de variable. En este caso tendríamos una diferencial de x elevado a la negativo 1 por omega. Todo esto respecto a x. ¿Por qué? Porque recordemos que así empezó el ejercicio, respecto a x, y será igualado a negativo 1. En este momento tenemos una ecuación diferencial de variables separables. Ya por último, lo que veo es que tengo a esta diferencial en el denominador. La voy a pasar del otro lado a multiplicar y aprovecharé para escribir la integral de la diferencial de x elevado a la negativo 1 por omega e igual al negativo de la diferencial de x. Recordemos que el resultado de la integral de una diferencial es lo que está al lado de la d. En este caso sería x a la negativo 1 y en vez de omega voy a proponer el valor de y. Recordemos que el valor de y es y al cuadrado. Tendría y cuadrado igual al negativo de x más c. Como podemos ver aquí, este x está elevado a la negativo 1. Eso quiere decir que debería estar dividiendo. Y como estaría dividiendo, pasará del otro lado a multiplicar. Quedaría que y es igual a la raíz de negativo y x por x daría x al cuadrado más c por x. El exponente se volvería positivo cuando esta x pasa al denominador. Ojo ahí, por eso se sumó y por eso se conservó positivo. Y listo, hemos terminado el ejercicio. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a Mates de Papel. ¡Saludos!